Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos sean a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología. En un espacio auspiciado con la colaboración de Laboratorios Gador, que tiene que ver con un tema muy caro al trabajo del personal de la salud. Estamos hablando de la situación que produce el COVID con los brotes intrahospitalarios. Vamos a pedirle a Ángel y a María Paula que muy de a poco se vayan conectando. Ahí lo vemos a Ángel, ahí la vemos a María Paula. Vamos a empezar por nuestra querida provincia de Salta, que es donde se encuentra nuestra huésped del día de hoy. Ella es María Paula Herrera, es médica especialista en infectología y clínica médica, jefa de programa de control y prevención de IACS del Ministerio de Salud Pública de Salta, además profesora adjunta de parasitología de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Salta, y afortunadamente la tenemos con nosotros, miembro de la comisión de IACS de la SADI. Y si hablamos de la comisión de IACS, hablamos de nuestro querido amigo, el doctor Ángel Kolke, a quien ya mismo le damos paso, no sin antes aclarar que, como siempre decimos, esta charla va a quedar grabada en nuestras redes sociales, que ustedes puedan hacer preguntas vía el formulario que está colgado en la página web de la SADI, y que después de la exposición de María Laura, justamente esos interrogantes sobre el tema que la doctora Herrera va a exponer van a ser compartidos en este espacio para poder evacuar todas las dudas. Habíamos dicho comisión de IACS de la SADI, entonces, doctor Ángel Kolke, estamos hablando de vos. Adelante, buenas tardes Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco realmente nuevamente el espacio para poder hablar de un tema que lo estamos viendo en los que hacemos control de infecciones, que no es un tema nuevo en realidad. Los brotes nosocomiales se dieron por muchos otros gérmenes, pero actualmente COVID está llevándose todas nuestras atenciones. Por eso mismo convocamos a la doctora Paula Herrera, ella epidemióloga, nos va a poder ilustrar cómo vamos a poder manejar un brote hospitalario nosocomial, aún con la poca evidencia que tenemos, pero sí realmente con una metodología que es importante cumplirla para poder llegar por lo menos a contener lo que es el objeto principal y poder prevenirlo en un futuro. María Paula, bienvenida, gracias por estar con nosotros, te pido que habilites tu micrófono y ya podemos comenzar con tu presentación. Gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerles la invitación a participar de esta charla. La idea es, bueno, hablar un poquito, como decía Ángel, de lo que es un estudio de brote, que en realidad tenemos que adaptarnos a un poco a la escasa evidencia que todavía tenemos de esta enfermedad, ¿no? Ir adoptando las medidas de epidemiología en referencia a esto. Bueno, voy a compartir la pantalla, así empezamos con la presentación. Bueno, primero un poquito de introducción desde la epidemiología, hablar un poquito de qué es un brote, ¿sí? O sea, cuando hablamos de brote, hablamos de un aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente que aparecen de forma súbita y tienen una diseminación local en un espacio específico, ¿sí? O sea, y que asumimos que dicha transmisión de este germen se da en ese mismo espacio, ¿sí? O sea, cuando nosotros... La charla de hoy es hablar un poco de lo que son los brotes intranosocomiales. Entonces, la sospecha o buscar la causalidad de los casos dentro de una misma institución, ¿sí? O sea, tenemos que ver que realmente este número de esta enfermedad, que vamos a diagnosticar primero si es o no un caso, y poder evaluar si realmente es un brote y un brote que se dio dentro de nuestra institución. Entonces, como primer paso, o sea, los pasos de brotes son estos 10 pasos que tenemos que seguir uno a uno. Generalmente no son escalonados estos pasos, o sea, si bien tenemos que ir confirmando y organizando el trabajo y haciendo los diferentes pasos uno a uno, muchas veces se van interrelacionando, sobre todo, por ejemplo, con nuestro punto 8 o 9, que son las medidas de control específicas que tenemos que hacer y adoptar con medidas de control inmediato también que tenemos en el punto 6, o sea que mientras vamos estudiando nuestro brote, a su vez vamos estableciendo
otros parámetros para ir frenando y evitando que esto siga avanzando, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo vamos a confirmar la ocurrencia de un brote? Primero que nada, tenemos que verificar el diagnóstico, tenemos que ver cómo definimos los casos de coronavirus, de enfermedad por coronavirus. Para eso utilizamos en general la definición de caso, que la da el Ministerio de Salud de Nación, ¿sí?, asociado a una PCR positiva, porque nosotros estamos hablando de casos confirmados. Por ahora se confirman los casos con la clínica y con el laboratorio, ¿sí? O sea, necesitamos sí o sí la prueba de laboratorio para confirmar, para poder definir que realmente estamos hablando de un caso de COVID-19. En muchos otros brotes, a veces con la epidemiología y la clínica, nosotros decimos que confirmamos por nexo. En este caso, aún al ser una enfermedad nueva, como todos saben, o sea, es una enfermedad que lleva 6 meses de vida en el mundo, con lo cual estamos aprendiendo constantemente y a todos nos pasa que lo que hoy aseveramos o hoy queremos tener por certezas, mañana son todas incertidumbres. Entonces, para poder definir los casos y para poder estudiar el brote tenemos que tratar de ordenarnos un poco y para eso tenemos que hacer la definición de caso que tiene clínica y epidemiología y confirmarlo con la detección de los antígenos nucleares del virus, ¿sí? Entonces trabajamos con casos confirmados. Ante sospecha, por supuesto, vamos a ir aislando a los pacientes, pero para hacer el estudio de brote tenemos que trabajar con casos confirmados. Además de verificar el diagnóstico, bueno, evaluar el modo de transmisión. Esto es en general para todas las enfermedades y hablando en particular de COVID, sabemos que la transmisión es de persona a persona, que puede ser por contacto, que puede ser por gotitas y que puede ser aérea en los casos en que hayan procedimientos de aerosolización. De los modos de transmisión también sabemos que vamos aprendiendo día a día de esta enfermedad. Por ahora lo que conocemos y lo que está delimitado es que los modos de transmisión de la enfermedad son esos 3 que acabamos de decir. Bueno, lo que sabemos, 2 palabritas, no es la idea dar una clase de la enfermedad en sí, pero bueno, 2 palabritas que sabemos que es un virus altamente transmisible, que puede infectar tanto al personal de atención médica como también a los entornos de los pacientes. O sea, si tenemos pacientes que conviven o coexisten en una institución, también se las puede transmitir de una a otra persona. Y la rápida aparición y propagación global de este virus nuevo para todos, ha creado realmente desafíos importantes en las instalaciones de atención médica. Entonces, está generando, la verdad, todo un desafío para poder establecer criterios de circulación de pacientes, de circulación de personal, para poder evitar estos brotes intranosocomiales, ¿no? Bueno, para eso, cuando le decíamos recién, cuando confirmamos la existencia del brote, confirmamos el diagnóstico, vemos el modo de transmisión y tenemos que ver la fuente de infección, porque yo les decía recién que no es que estamos viendo si hay un brote, una pandemia, una epidemia de esta enfermedad. Esto lo conocemos. Lo que nosotros queremos saber es si tenemos un brote intranosocomial. Entonces, para eso tenemos que analizar de si esta enfermedad o este diagnóstico que yo estoy haciendo en las personas que están en mi institución, tanto pacientes como personal de salud, han sido realmente de transmisión intranosocomial. Tanto sabemos que pueden ser a pacientes o a personal de salud de la institución. Justamente el otro día hablábamos con el doctor Kolke y decíamos que por ahí, en localidades en las que ya hay transmisión comunitaria, es muy difícil en algunos casos determinar o buscar, por ejemplo, el paciente índice y determinar realmente si todos los casos de coronavirus que tengo en mi institución son de transmisión intrahospitalaria y no comunitaria, ¿sí? Porque hay una delgada línea en la que podemos también habernos estado expuestos o contagiados fuera del ámbito hospitalario. Con lo cual, tenemos esa contra por ahí para poder definir realmente si la fuente de infección ha sido dentro del hospital y a su vez también con todo lo que estamos aprendiendo día a día en referencia a si los oligosintomáticos o los asintomáticos realmente pueden transmitir o no la enfermedad, con lo cual sabemos que está bastante cuestionada, se está investigando mucho sobre el tema, que también por ahí para un estudio de brote, cuando nosotros estamos por ahí más estructurados en los que son estudios de brote, y al ser una enfermedad nueva, la verdad que estudiar un brote intranosocomial con esta enfermedad es todo un desafío porque tenemos todavía, como en un montón de otras situaciones dentro de esta infección, un montón de interrogantes, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros tenemos que tener y buscar la fuente de infección es sí buscar o tratar de detectar las personas
que puedan haber estado expuestas a la infección por coronavirus dentro de mi institución, tanto pacientes como personal de salud. El segundo paso, que también yo les decía que por ahí coexiste con el primero, en realidad, si yo ya estoy detectando la ocurrencia de un brote en mi institución, es organizar un equipo de trabajo, ¿sí? Organizar el trabajo de campo. Es muy importante que sea un trabajo interdisciplinario. Bueno, nosotros por ahí los infectólogos estamos más acostumbrados a trabajar por ahí en los comités de control de infecciones, que sabemos que el equipo tiene que ser multidisciplinario, que necesitamos las miradas de todos para que no se nos escapen menos cosas. Tenemos que trabajar con nuestra enfermera en control de infecciones, con el epidemiólogo del hospital, con el infectólogo. Está bueno trabajar también con los jefes de programa de cada área. Por ahí los que es el Comité de Control y Prevención de Infecciones de una institución generalmente están acostumbrados a trabajar en brote, con brotes de diferentes enfermedades, de gérmenes multiresistentes, que por ahí estamos más entrenados, desgraciadamente, en el sentido de los infectólogos, con lo cual armar ese equipo de trabajo para poder organizarnos, ¿no? Tenemos que entender que este estudio de brote no lo vamos a poder hacer solos, sí o sí necesitamos de un equipo que se comprometa y que sea multidisciplinario, ¿sí? Y solventar o evaluar todos los aspectos logísticos, todos los aspectos de gestión y técnicos que podemos hacer para estudiar este brote, sobre todo pensando en hacer una detección temprana de los casos, en que no se nos escapen casos y en ir también, acuérdense que tenemos que ir abarcando todos los pasos siguientes los que son de prevención y de freno de la transmisión de la enfermedad. O sea, si yo estoy detectando que está empezando un brote en mi institución, además de empezar con mi trabajo, de empezar a detectar, de determinar que realmente tengo un brote, que la transmisión fue adentro de mi institución, tengo que ir paralelamente tomando medidas de prevención de infecciones para evitar que mientras yo me pongo a estudiar el brote, esto no se me vaya de las manos. Entonces tenemos que trabajar en este equipo multidisciplinario para poder realizarlo. Es importante, y yo les diría quizás que es para mí lo más importante, la definición operacional de caso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una definición de caso, igual hoy día cuando estamos todos atrás de las definiciones de caso y que esto sabemos que es completamente dinámica, la definición de caso tiene que ser sumamente sensible, sobre todo en la fase inicial de un estudio de brote, para que no se me escape ningún paciente, ¿sí? Si yo me pongo por ahí en buscar síntomas o en ser muy específica en la definición de caso, probablemente se me vayan a escapar muchos pacientes y sabemos que si se me escapan los pacientes o no los diagnostico a tiempo, van a poder seguir transmitiendo y nunca voy a poder frenar ese brote. Entonces creo que una vez conformado el equipo, nos tenemos que sentar realmente a pensar cuál va a ser la definición de caso que voy a utilizar para el brote de dentro de mi institución. No solo la definición de caso por ahí que vamos a utilizar muchas veces la que se publica, por ejemplo, en Nación, que se va actualizando dinámicamente, sino que también tenemos que definir tiempo, lugar y persona de nuestra institución. O sea, la definición de caso, bueno, que es bastante más larga, pero yo puse la primera parte, que es la de Nación, que son las personas que tengan 2 o más de los siguientes síntomas, que tengan fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, digeusia de reciente aparición. Esa es la definición de caso de COVID. Pero tenemos que pensar que si tenemos, o sea, nosotros estamos buscando contactos estrechos de esos casos, o sea, estamos buscando, intentando detectar un brote dentro de mi institución, entonces ahí tenemos que tomar la definición de caso de contacto estrecho, ¿sí? Y que toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID, que tuviera uno o más de estos síntomas, son los que yo podría captar para hacer mi estudio de brote, ¿sí? También es importante no solo esa definición clínica, sino que también es súper importante la definición epidemiológica. Nosotros en epidemiología decimos que lo más importante en epidemiología son tiempo, lugar y persona. O sea, si alguien habla de epidemiología o nos quiere preguntar o queremos hacer alguna definición o estudio epidemiológico, siempre nosotros nos llevamos por esos 3 pilares, tiempo, lugar y persona, ¿sí? Entonces, es muy importante, en referencia al tiempo, poder determinar en qué tiempo voy a estudiar yo mi brote, que ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es los tiempos de determinación, cómo hago de acuerdo
con el periodo de incubación hacia atrás, cómo voy a estudiar mi brote, en qué lugar, cómo lo voy a definir intrainstitucionalmente, y cómo voy a definir los casos de acuerdo a los síntomas, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, que están en las siguientes diapositivas. Bueno, lo que le decía recién, en cuanto a contacto estrecho en personal de salud, cuando volvemos a la definición de caso o a quiénes voy a estudiar y con quiénes voy a poner el ojo para saber si realmente pertenecen a mi grupo en estudio, a mi estudio de brote, tenemos que pensar que tanto personal de salud como los pacientes que puedan haber estado en las cercanías de pacientes que son positivos, la definición sería que permanezcan a una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado durante por lo menos 15 minutos, que tengan contacto directo con secreciones, como por ejemplo tos y estornudo, que tengan contacto directo con el entorno en el que el paciente está confirmado, ¿sí? Como compartir el mismo equipo, la misma habitación, el mismo equipo médico, algunos procedimientos, o sea, que hayan estado realmente en cercanía, que permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que hayan generado aerosoles, por ejemplo. Puede pasar que hayan pacientes que ingresen, todos saben que muchas veces ya ha pasado, que pacientes que ingresan con algún otro diagnóstico y que terminan manifestando una infección por coronavirus. Entonces ahí tenemos que estudiar en el periodo anterior a que yo sospeché el caso, en dónde estuvo internado, quiénes han sido las personas que hayan podido estar con estas características cercanas a ese paciente. Y cuando hablamos de personal de salud, lo puse a propósito porque tenemos que tener en cuenta el tema de los equipos de protección personal apropiados, ¿no? O sea que en realidad el personal de salud que no haya empleado correctamente el equipo personal apropiado son los que yo los voy a ingresar a mi estudio de brote como probablemente expuestos a esta situación, ¿sí? Es muy importante interrogarlos a cada uno del personal de salud y poder saber realmente en qué modo ha utilizado los elementos de protección personal. Sabemos que para la transmisión hay una guía también que me parece que está muy buena, y un cuadrito de nación, y que también ya se dio el otro día en otro webinar. ¿Qué elementos de protección personal son los que más riesgo me ponen a mí frente a esta infección? Y sabemos que son el barbijo y las gafas. O sea, lo más importante es preguntar si puso barbijo o gafas, y la higiene de manos y la correcta colocación y retiro de los elementos de protección personal. Pero tenemos, para poder diferenciar realmente qué personal de salud me va a ingresar en mi estudio, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ingresar a la búsqueda activa de casos, cuando yo ya tengo definido qué es lo que quiero investigar. O sea, quiero investigar pacientes que tengan síntomas compatibles con COVID en un determinado tiempo, en un determinado lugar y con unas determinadas características de las personas. Ahora, esta es una pregunta que nos salta cuando hablamos de esta enfermedad, ¿no? O sea, si yo tengo hoy por hoy un personal de salud o personal de salud o un paciente que compartió la habitación con un paciente sintomático por más de 15 minutos y sin ninguna medida de aislamiento, si yo lo tengo que testear o no a pacientes asintomáticos, ¿sí? En realidad, como le decíamos hace rato, estamos en medio de una incertidumbre muy grande con lo que es toda esta enfermedad. Lo que se está recomendando es sí hacerlo a fines epidemiológicos o a personal de salud que no haya cumplido con el uso de EPP, pero por lo menos esperar al menos 3 días del último contacto con el paciente. Se los puede aislar a ese paciente, que puede haber sido un contacto estrecho, y si no desarrolla síntomas, recién ahí testearlo, ¿sí? Hay que ir haciendo un análisis muy exhaustivo de todas las personas que puedan haber estado en contacto, y sí, en este caso, sería diferente por ahí de algunos otros estudios de brote, en el cual sí está contemplado el estudio de personas asintomáticas que hayan estado en contacto estrecho, y tener en cuenta que al menos nos piden 3 días desde que el paciente tuvo contacto. Si podemos esperar más días, inclusive hasta el día 14, que sería el periodo de incubación, que es lo que vamos a ver enseguida, es mejor para poder testearlo y tener mayor rentabilidad en la PCR, ¿no? Bueno, eso es lo que le hablaba recién, de caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. Es muy importante
definir realmente el tiempo. Nosotros sabemos que esta es una curva, me va a dar una curva de brote propagada, porque es una curva de persona, es una transmisión de persona a persona, entonces generalmente las curvas me van a ir apareciendo de esta manera, ¿sí? Ese es ahí cuando hablamos un poco del tipo de fuente, que le decía recién que es de transmisión de persona a persona, ¿sí? En cuanto a la duración, también va a depender el tamaño de la población susceptible, la intensidad de la exposición, cuánto tiempo pueden haber estado las personas expuestas a esta infección. El periodo de incubación es sumamente importante y las acciones de control que yo puedo ir haciendo de acuerdo a la infección, ¿sí? Como les decía recién, ese es el tipo de fuente, que es el propagado, e identificar los servicios del hospital implicados, los probables expuestos, personal de salud y pacientes. Ahí es cuando yo me ordeno y empiezo realmente a ver, tratar de buscar el caso índice, el caso primario y el caso secundario. Pasé de diapo para mostrarles que acá está el caso índice, es el primer caso notificado. O sea, cuando yo me siento a investigar mi brote, veo cuál es mi primer caso notificado. No quiere decir que haya sido la persona que introduce la enfermedad a la institución, ¿sí? El caso primario es la persona que introduce la enfermedad. Muchas veces le dicen caso primario, caso cero, le dicen en algunos lugares, en alguna bibliografía. Es la persona que introduce la enfermedad a la institución. En los lugares en donde tenemos transmisión comunitaria, que es lo que les decía al principio de la charla, es muy difícil a veces poder llegar a ese caso primario, y más aún cuando sabemos que es una enfermedad que puede dar síntomas muy leves y que puede pasar desapercibido, o que inclusive tenemos el interrogante de que si realmente puede haber transmisión en asintomáticos. Con lo cual, muchas veces el caso primario es difícil de definir. En las provincias que todavía no tenemos transmisión comunitaria, como es gracias a Dios por ahora en Salta, por ahí quizás es más fácil de identificar ese caso primario, porque asumimos que son los pacientes que ingresan o los que estamos detectando continuamente en la búsqueda activa de estos casos. Y el caso secundario son los nuevos casos a partir del caso primario, ¿sí? Entonces, definimos los casos índices, el primario, el secundario. Después, cuando voy a hablar de tiempo, de caracterizar el brote en tiempo, evalúo la exposición y el periodo de incubación. Acuérdense lo que hablamos al principio cuando definíamos lo que es contacto, cuáles son las características que tiene que estar una persona en contacto para poder infectarse durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin elemento de protección personal. Sabemos que el periodo de incubación puede ser entre 2 a 14 días, con una media de entre 5 a 7 días, que es lo más habitual, ¿sí? Eso es importante. Después tenemos que pensar en lo que es el método del promedio y el método del mínimo y máximo. ¿Qué es eso? Esos son los métodos para poder nosotros calcular para cuándo, para atrás, digamos, tengo que estudiar mi brote y pensar en qué momento puede haber estado expuesto a esta persona, ¿sí? No sé, por así decirle, nosotros tenemos un caso hoy confirmado, y de acá, dentro de 5 días, o aparecen, o más tiempo atrás, aparecen diferentes sintomáticos o empiezan a aparecer pacientes positivos dentro de mi institución. Yo tengo que pensar o buscar a dónde pudo haber estado expuesto 5 días como una media para atrás, que esa es la media del promedio, o con el método del mínimo y máximo que tenemos eso lo hacemos generalmente cuando terminamos del estudio del brote. Desde el primer caso hasta el último caso que me aparecieron, le resto al primer caso, el primer día de inicio de síntomas, le resto el margen de 2 días. Y al último paciente que me aparece con fecha de inicio de síntomas, le resto 14 días. Entonces, me aparece el tiempo de exposición en el cual pueden haberse infectado todos esos pacientes, ¿sí? El promedio es directamente que le resto el promedio a todos para atrás para ver cuándo haya sido la exposición. Y el mínimo máximo me da un rango en el cual pueden haber estado expuestos. Por ahí es mucho más práctico evaluarlo con el método del mínimo y máximo, que nos va a dar un margen en cuanto a la exposición y a donde yo puedo realmente investigar dónde estuvieron expuestos todas las personas que hoy por hoy están infectadas en mi institución. Y después es importante, también me parece importante incluir este concepto, que quizás no es de epidemiología en sí,
pero sí lo estamos viendo mucho con el tema de las infecciones por coronavirus, que es el intervalo de serie de COVID-19, que es definido como el tiempo entre la fecha de inicio de síntomas, que es la FIS que nosotros hablamos en epidemiología, del paciente primario y la FIS del caso secundario. O sea, entre que yo tengo síntomas y contagio a una persona, cuánto tiempo esa persona demora en empezar con los síntomas, el caso secundario. Eso también a mí me sirve mucho para el estudio de brote. O sea, el estudio de brote, entonces, para caracterizarlo necesito el caso índice, el caso primario, el caso secundario, evaluar cuándo pueden haber sido expuestos y con el periodo de incubación de la enfermedad, que sabemos que es de 2 a 14 días, con una media de 5 días. De ahí hago mi curva y miro para atrás el periodo de incubación, con los diferentes métodos que se pueden aplicar, para ver a dónde pudo haber sido la exposición de estas pacientes. Entonces, con todo ese estudio, caracterización del brote en tiempo, espacio y persona, genero mi hipótesis y empiezo a adoptar medidas de control inmediato. ¿Sí? Entonces, si intento localizar la fuente, el modo de transmisión, si fue que compartieron una habitación, que estuvieron, o es personal de salud el que se infectó por no haber utilizado los elementos de protección personal, y evalúo cuáles han sido las personas que pueden haber estado asociados a mayor o a menor riesgo de enfermar. En la transmisión de persona a persona, que sería el ejemplo de este brote particularmente, las medidas de control, que tienen que estar siendo inmediatas, tienen que estar dirigidas a controlar la fuente de infección, o sea, a los enfermos que son la fuente de infección para otras personas, y a proteger los susceptibles, que serían los contactos. Entonces, mientras yo genero mi hipótesis de acuerdo a la fuente, al modo de transmisión y a la exposición, voy tomando medidas de control inmediata, bloqueando la fuente de infección y apartando a los susceptibles para evitar más infectados. Esta es una tabla de 2x2 que también lo utilizamos para poder saber si realmente la exposición o no ha generado enfermos. Entonces, nosotros hacemos unos cohortes y vemos los expuestos y los no expuestos, y vemos de los expuestos y los no expuestos cuáles enfermaron y cuáles no. Ustedes piensen que en este momento del estudio de brote yo ya estaría bastante avanzado, no es al inicio, sino es en las fases más avanzadas del estudio de brote, en el cual yo puedo ir calculando la tasa de expuestos y no expuestos de acuerdo a esta tablita que vamos armando para ver el riesgo relativo de enfermar cuando uno está expuesto a determinados factores de riesgo. Por ejemplo, lo podemos ver, podemos empezar también a armar hipótesis de los enfermos que tuvieron la misma habitación, del personal, qué tipo de elemento de protección personal utilizó y cuáles estuvieron más expuestos y cuáles desarrollaron la enfermedad y cuáles no. Con esta tabla podemos sacar, hacer asociaciones de la exposición y la enfermedad en el estudio de brote. De ahí, como decíamos recién, que había que aplicar medidas de prevención. Bueno, la vigilancia efectiva, que es la piedra angular, o sea, estar constantemente vigilando y buscando y detectando casos probables y estudiándolos para poder determinarlos y aislarlos. La detección temprana y el aislamiento es sumamente importante en estos brotes de enfermedades que se transmiten de persona a persona. Sabemos que la precaución de contactos y aislamiento por gotitas es la medida más importante de aislamiento en estos casos, solamente aéreo en el caso que haya aerosolización, una correcta higiene de manos, la limpieza y desinfección ambiental, que es sumamente importante, que también es toda una clase para hablar sobre cómo desinfectamos los ambientes, y la búsqueda de asintomáticos en este caso es muy importante, en realidad sobre todo en los contactos o en los pacientes, en las personas expuestas, evaluar cuándo los voy a hisopar a los pacientes asintomáticos para poder detectar la enfermedad en forma temprana. Bueno, lo que le decía recién, las precauciones de contactos y aislamiento por gotitas, que los pacientes sospechosos, hasta que no confirme, lo tengo que igual aislar en habitaciones individuales, con baño privado, bueno, con todos los elementos de protección que sabemos de contacto y por gotitas. Y lo que sí es importante que si son sospechosos no se pueden cohortizar, se cohortizan solamente cuando los pacientes están confirmados, no sospechosos, ¿sí? Y a su vez también tenemos que pensar que no hay que cohortizar cuando hay que evaluar el tema de los gérmenes multiresistentes. No sé cómo les estará yendo quizás en otras provincias, pero la verdad que nosotros, por lo menos aquí en Salta, si bien no hemos tenido gran cantidad de casos,
ha disminuido mucho la internación y ha disminuido mucho el sobreuso de antibióticos en algunas situaciones, con lo cual en realidad los gérmenes multiresistentes, la verdad que estamos viendo menos prevalencia o menos incidencia de gérmenes multiresistentes, pero tenemos que tener en cuenta que si son pacientes que están internados hace mucho tiempo, no los cohorticemos y evaluemos la presencia o no de gérmenes multiresistentes antes de cohortizar los pacientes confirmados con COVID. Si cohortizamos, que sean pacientes confirmados y no sospechosos. Bueno, la higiene de manos, los 5 momentos, que sabemos que es una de las medidas más importantes para prevenir esta enfermedad y todas las otras enfermedades, y la limpieza y desinfección, cuáles son los desafíos en general, que hay que asignar correctamente las responsabilidades de limpieza. Muchas veces no hay formación suficiente o inclusive genera mucho miedo la desinfección o la limpieza en el personal que no está correctamente entrenado con toda esta pandemia que a veces genera pánico en el mismo personal de salud. Evaluar el tiempo que le dedicamos a la limpieza. Tenemos que la dificultad que pueden llegar a tener para asegurar la desinfección de algunos equipos móviles y la evaluación o evitar la contaminación de productos de limpieza reutilizables y soluciones desinfectantes con bacterias patógenas. Es importante saber que tenemos que evaluar siempre la limpieza porque es una medida que nos ayuda mucho a prevenir las infecciones, no solo el coronavirus, sino un montón de otros gérmenes que se transmiten dentro de la institución, entonces que no la tenemos que dejar al azar, sino que hay que controlarla y medirla con diferentes formas, ¿sí? Y después de que tomamos todas estas medidas, tenemos que evaluar si estas medidas de control están siendo efectivas. Una de las medidas que nosotros usamos siempre control de infecciones es la aplicación de bundles o paquetes de medidas para cada una de las precauciones de contacto, por gotitas, en los diferentes aislamientos. Generalmente tenemos un checklist que vamos controlando el cumplimiento, que eso es sumamente importante, así como la higiene ambiental y todas las medidas, la higiene de manos. Cada uno tiene su checklist o su forma de comprobar que haya un cumplimiento adecuado de estas normas. Y después, evaluar la medida de control para nuestro brote en particular, hablando ya de epidemiología nuevamente, es la incidencia de antes y después de aplicar esta medida. O sea, nosotros tenemos que ir todo el tiempo con el ciclo de la mejora continua, ¿no? O sea, ir actuando, planificando, haciendo y verificando, y a su vez ir viendo si estas medidas que yo voy haciendo me está disminuyendo la aparición de nuevos casos o no, que esa sería la incidencia, ¿no? O sea, ir permanentemente evaluando la incidencia que yo tengo cuando empecé a estudiar el brote y cuando empecé a tomar medidas de control y las incidencias que voy teniendo a medida que voy aplicando y avanzando en este estudio de brote. Y bueno, y por último, que no es menos importante, es preparar un informe técnico de investigación de campo, que es importante darlo a conocer, es sumamente importante darlo a conocer, porque de esa manera la gente a la que estuvo involucrada, tanto en el estudio como en mi institución, tiene que conocer los pasos que yo estoy haciendo para la investigación de campo, y tiene que poder conocer los resultados y ver y poder opinar si realmente estas medidas están siendo efectivas o no, y poder ir haciendo de vuelta este ciclo de mejora continua que es tan importante para poder frenar estos brotes intranosocomiales. Esto es simplemente un ejemplo, que es un artículo muy, muy lindo, que me lo compartió el doctor Cole, que a quien le agradezco, que realmente habla de un brote intranosocomial de COVID en las diferentes áreas de la institución. Realmente es bastante complejo. Todo este gráfico que ustedes ven a la derecha son las diferentes áreas que han tenido, por ejemplo, terapia intensiva, cirugía, clínica médica 1, clínica médica 2, en cada área, en el área de neurología, en cada área cómo han ido teniendo brotes y cómo se ha ido esparciendo dentro de la institución. La verdad que es sumamente interesante leer este artículo, los invito a leerlo, en el cual nos explica, en realidad nos cuenta, más que explicar cómo hacer las medidas de control de brote, cuenta cómo fue esparciéndose la enfermedad por la institución, ¿no? Y ahí abajo, en el cuadrito que ustedes ven abajo, por ejemplo, de cada una de las instituciones, selecciona y explica cómo era la disposición de camas, que es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestro, por ejemplo, institución, si tenemos en una sala particular, y ahí con rojo están marcadas los pacientes que han sido positivos, y en las camas verdes son donde había pacientes, donde había camas con pacientes
que habían sido expuestos, que se los consideraba expuestos a la infección por diferentes formas, ¿no? Porque compartían por ahí a veces el equipo médico, porque compartían en algunos casos la misma sala, la misma comunidad y no tenían la distancia que correspondía. Entonces, por diferentes situaciones lo iban delimitando quienes habían sido los expuestos y de esa manera se estudiaba a los pacientes asintomáticos o a los que tuvieran uno o más síntomas de lo que hablábamos inicialmente. Y de esta manera fueron localizando y aislando y evitando y frenando el brote, que lograron frenarlo, por ejemplo, en este trabajo. Bueno, esto es un poquito un paseo por la epidemiología y lo que es estudio de brote, que es bastante más complejo, pero la idea era que les quede o poder transmitirle esto, los pasos que tenemos que establecer ante un estudio de brote, el cómo organizarnos, y bueno, y el aprender día a día, ¿no? Yo creo que como con esta enfermedad estamos viendo que realmente la incertidumbre es diaria y todos los días vamos aprendiendo diferentes cosas y que seguramente vamos a tener que ir acomodándonos a los nuevos hallazgos científicos que nos van a ayudar a entender un poco más todo esto. Bueno, no sé, María Paula, muchas gracias. La verdad que te hemos seguido muy atentamente la charla, no solamente yo. Cuando digo hemos, Ángel, te incorporo, estamos hablando de unas 1000 personas que están viendo en directo esto. Seguramente se multiplicará ese número incalculable cuando dejemos la charla grabada en nuestra red social. Ángel, María Paula, ya tengo algunas preguntas. ¿Les parece que arranquemos? O no sé si vos, Ángel, querés hacer alguna intervención. No, arranquemos con las preguntas para ver si podemos contestarlas. Dale, en eso estamos. Aclaramos que las preguntas que recibimos son de personal de salud. Esto es importante porque tiene que ver con lo que siempre decimos y es la necesidad que tienen nuestros médicos de tener un contenido como el que acaban de recibir, ¿no? Bueno, algunas preguntas. ¿Cómo se maneja el personal médico asintomático de pisos positivos? ¿Sirve la serología? No, por ahora, en realidad, en cuanto a la serología, la verdad que hay un gran interrogante con la serología. Hay muchísimos trabajos que hablan de su utilidad y está bastante discutido. En realidad, inclusive, no se sabe qué porcentaje de los pacientes que están expuestos van a desarrollar serología y esa serología cuánto tiempo puede durar, ¿no? En realidad, no está recomendado epidemiológicamente el control de la serología en el personal de salud. No nos dice mucho, no nos interpreta mucho, no quiere decir que porque yo tenga serología positiva me quedo tranquila y me puedo exponer, eso es lo que no se sabe a hoy. Y por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta y hacer hincapié es en el uso de elementos de protección personal, porque por ahí todo el personal de salud nos asustamos y empezamos, yo atendí un paciente positivo y nos ha pasado en algunas situaciones acá, en Salta por lo menos, en el que todo el personal se quiere estudiar y se quiere hisopar, pero tenemos que saber que si tenemos correctamente utilizados los elementos de protección personal y nos pusimos como correspondía y nos los retiramos como correspondía, no hace falta estudiarnos. No sé, Ángel, si vos querés agregar algo más. Y específicamente con respecto a la serología, es todavía un campo que tenemos que ahondar mucho más, específicamente con el personal de salud, porque ha pasado de personas que eran PCR positivas y todavía tienen serologías negativas, o al revés, que todavía eso obviamente nos marca el marco o el tiempo de evolución de las enfermedades. Por ahora creo que es algo que tendríamos que seguir estudiándolo, no estamos todavía en condiciones de poder dar una postura con respecto a la serología en personal de salud. Muy bien, seguimos entonces con esta pregunta que indica, en caso de brote dentro del personal de salud, ¿qué variables consideran ustedes investigar para buscar la ruta epidemiológica en caso que no estén relacionadas con la atención directa de los pacientes, ¿no? Estos contagios? Sí, ahí es cuando no está relacionada con la atención directa de pacientes, ahí es difícil de determinar, ¿no? Hay que evaluar primero si estamos en una comunidad con transmisión comunitaria o no, en una localidad con transmisión comunitaria o no. Cuando estamos en una localidad con transmisión comunitaria, quizás es aún más difícil de establecer, y si no se relacionó directamente con la atención de pacientes en esa institución, muchas veces lo que se tiene que hacer también es pensar que mucho personal de salud, tenemos el politrabajo, que se dice que trabajamos en diferentes instituciones y podemos haber estado expuestos, entonces hacer como una anamnesis muy dirigida a cada uno del personal de salud implicado para evaluar
realmente los antecedentes epidemiológicos de cada una de las personas, ¿no? Y de la exposición que puedan haber tenido esas personas, tanto en situaciones de transmisión comunitaria o no. Eso es cuando no está directamente relacionado con la asistencia de los pacientes. Hay que tener muy en claro esto de la transmisión comunitaria, porque es muy difícil poder establecer realmente cuando en personal de salud, porque como la transmisión tenemos que buscar en los familiares o en otro personal esencial, entonces la búsqueda tiene que ser muy minuciosa, pero muchas veces es muy difícil poder llegar a lo, como decíamos, el caso índice, o poder ver de dónde fue que la persona adquirió la enfermedad. Muy bien, tenemos un contacto de un miembro de la SADI, el doctor Pedro Villalba Apestegui. Quiero realizar la siguiente pregunta. Habla de nuestra provincia, la verdad que no aclara cuál, sigo igual con la inquietud. El recuento de casos positivos los realiza el Ministerio, llegando a la conclusión epidemiológica de que existe circulación comunitaria establecida. ¿Cómo se tomaría en cuenta los hisopados nasofaringios que detectan gen E positivo? Esta es la primera parte de la pregunta. No estaría entendiendo muy bien la pregunta. Sabemos que los hisopados pueden detectar dos tipos de genes, que muchas veces al principio, cuando no hay transmisión comunitaria y no hay gran cantidad de casos, se utiliza la detección de ambos genes y después se utiliza la de un gen en particular, que sería el más sensible pero el menos específico para poder captar la mayor cantidad de pacientes. Pero no estaría entendiendo la pregunta que... Completo, a ver, te leo de vuelta porque a lo mejor con el apuro es, ¿cómo se tomaría en cuenta los hisopados que detectan gen E positivo y el gen ORF1AB negativo? Debido al stock que se está utilizando en el laboratorio, contamos con esos datos. Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo tener en cuenta? Porque lo que él está preguntando es justamente que es el ministerio de su provincia, que no sabemos cuál es el que lleva adelante la cuenta de casos positivos. La verdad es que si ya tienen transmisión comunitaria y el nexo epidemiológico es fuerte, se utiliza por ahí solamente la detección de un solo gen para aumentar la sensibilidad y uno con el nexo lo confirma. Si no estuviésemos en una situación de transmisión comunitaria, necesitas la detección de los dos genes para poder confirmar la enfermedad. No sé si eso es lo que me estaría preguntando. No sé si Ángel, vos querés aportar algo. Me impresiona que le está preguntando si es necesario los dos genes en transmisión comunitaria o no, pero me parece que ya lo respondiste. Así que. Muy bien. Desde Uruguay nos escriben, ¿qué importancia le asignan al piso de las áreas asistenciales en la transmisión del SARS-CoV-2? ¿Consideran el uso de alfombras desinfectantes u otra modalidad de desinfección de calzado de personal de salud antes y después del ingreso a la cohorte? Sí, en realidad la higiene de la institución es sumamente importante. Sí, la higiene del piso es importante, pero sabemos que en la incidencia de la transmisión sería la que menor incidencia tendría en cuanto a la higiene del piso de los lugares, ¿no? Por más que sea del corte. Poder desinfectar los zapatos, por ejemplo, no hace falta siempre ponerse los cubrebocas. Si tenemos zapatos que son hidrorrepelentes, que lo podamos dejar después en esa cohorte o en el lugar de trabajo, o poder desinfectárnoslos cuando sean hidrorrepelentes, pero no tiene una gran incidencia en la transmisión de la enfermedad en sí. El piso, tenemos que hacer la limpieza como corresponde, está establecido cómo es la higiene de esos lugares, cómo tiene que ser, pero por lo menos nosotros no recomendamos el uso de las alfombras con desinfectantes en las instituciones. Nosotros acá tampoco, y lo ideal, por ahí muchas veces hay que evaluarla. Es decir, cubrir el calzado no es una recomendación que nos dé la OMS, principalmente porque aumenta el riesgo cuando lo vamos a retirar, ¿sí? Y colocar cualquier tipo de alfombra con desinfectante realmente no aumentaría, no disminuiría el riesgo, ¿sí? de la contaminación. Bien, ¿y qué decimos de las medidas de calefacción recomendadas en este contexto pandémico en áreas destinadas a atención de sospechosos? ¿Hay que evitar el aire acondicionado? Y eso también es algo en lo que está bastante discutido, ¿no? O sea, lo que se habla mucho es de evaluar los filtros que se puedan llegar a utilizar para el uso de acondicionar los ambientes. En cada institución no está demostrado que tenga una incidencia tampoco muy grande en la transmisión de la enfermedad, y evaluando la posibilidad de colocar algunos tipos de filtros. No sé cómo lo están haciendo en Buenos Aires.
Lo ideal es, hemos leído trabajo con respecto a la utilización de aires acondicionados split, con lo que aumentan el flujo y puede ser tal vez un factor, ¿sí? De diseminación, pero eso es un trabajo que se realizó en un restaurante en China, donde se evaluó que la circulación con aire acondicionado podría ser un factor. Pero con respecto a la calefacción, no creo que en este momento, en caso sospechoso, simplemente con una calefacción a caldera o calefacción que no tenga, que no haga flujo de aire. Sería lo ideal en esto. Muy bien, recordamos, Ángel, que todas estas preguntas, María Laura, también están, María Paula, están hechas por personal de la salud. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos o ofrecemos este cuestionario vía nuestro sitio web, les consultamos sobre si pertenecen al personal de salud y todas estas preguntas vienen de allí. Nos preguntan justamente si tiene utilidad testear anticuerpos en el personal de salud. Es lo que hablábamos hace ratito en cuanto a serología, ¿no? Que no está demostrado, es cada vez más discutido y más incertidumbre en cuanto a la utilidad de los anticuerpos. Hoy por hoy la única recomendación de anticuerpos es para algunos estudios epidemiológicos post-brote para evaluar la exposición, pero ni aún así realmente nos indicaría la magnitud de expuestos el solo uso de anticuerpos. Solo para estudio de brotes. Muy bien. ¿Recomendarían vigilancia activa al personal de salud que atiende COVID-19? Vigilancia activa sintomática, sí. Bien. No laboratorial, a menos que hayan estado expuestos sin EPP. Exactamente, no hacer PCRs en forma seriada, porque en realidad es una foto lo que estamos tomando de la situación del paciente, y no sería lo indicado hacerlo en forma periódica, porque realmente nos está diciendo que ese día tal vez no tenga, pero eso no me garantiza que posteriormente no se haya contaminado. ¿Cuál es la posibilidad de contagio en toma de muestras si el personal de salud ha utilizado correctamente el EPI? Si realmente utilizó, sabemos que la toma de muestra es una mayor de aerosolización y es de mayor riesgo, tenemos que tener todos los elementos de protección personal adecuados y no hay riesgo de contagio, siempre y cuando haga correctamente, me lo coloque, me lo saque correctamente y use todos los que corresponden para toma de muestra. Ángel, ¿está bien? Nada más. Nada Bien. más. Vamos con esta pregunta ahora. Ustedes me disculparán que yo estoy a 3 pantallas y soy un hombre mayor. Preguntan aquí, nosotros en mi hospital estudiábamos a los contactos asintomáticos el día 10 del contacto por PCR. Si es negativo, ¿reincorporamos actividad laboral? ¿Eso sigue siendo una recomendación? ¿Se recomienda el estudio de todos los contactos aunque estén asintomáticos? En un estudio de brote, sí, si son contactos estrechos dentro de la institución, nosotros por ahora estamos recomendando el estudio de laboratorio, una PCR, a todos los pacientes. Sabemos que hasta el día 14 se puede positivizar, o sea, si yo tengo la posibilidad de aislar los contactos estrechos y estudiarlos cerca del día 14, es lo ideal, y una vez que sea negativo, cerca del día 14, se pueden reincorporar a su tarea habitual, los contactos estrechos. Exactamente, con los contactos estrechos, las recomendaciones del ministerio son a partir del día 12, 12avo y medio, hasta el día 14, ¿sí? Para poder aumentar la sensibilidad del estudio. Muy bien, y acá preguntan también, ¿cuándo debe considerarse que un brote ha finalizado? Y eso es bastante complicado. Eso es ante la desaparición de nuevos casos, que nosotros esperamos por lo menos 2 periodos de incubación desde el último caso para evaluar si no aparecen nuevos casos, y ahí nosotros podemos hablar de que brote ha finalizado, ¿sí? Entonces, si sabemos que una media o que el periodo de incubación puede ir entre 2 a 14 días, podemos esperar 2 periodos de incubación, que serían 28 días. Si no aparece ningún nuevo caso, podemos asumir que el brote está finalizando. Eso se puede determinar muy bien cuando no hay transmisión comunitaria, como puede pasar en los hospitales del AMBA, ¿sí? Donde es mucho más difícil poder determinar cuándo se ha finalizado un brote, porque en general vamos a tener el ingreso de muchos pacientes y muchos de ellos tal vez van a tener la probabilidad de generar o de ser asintomático con COVID.
Una pregunta recurrente. Ah, perdón. Nadie dijo nada, Diego, ¿eh? Ah, perdón. Una pregunta recurrente. Yo sé que se repite, pero ya se ha repetido en otros encuentros como este, pero bueno, si se repite quiere decir que todavía hace falta aclarar. ¿Pueden compartir algún protocolo de limpieza o qué exigir hacer del área donde nos desempeñamos? Y ponen entre paréntesis algo que ustedes deben conocer mucho mejor que yo, los office suelen ser pequeños. Sí, hay protocolos existentes de limpieza. Bueno, nosotros tenemos también acá en el Ministerio de Salta, tenemos nuestro protocolo de limpieza, pero hay varios protocolos de limpieza, inclusive hay algunas recomendaciones de la SAD y también de limpieza que pueden descargar, Ángel. Sí, estamos trabajando, hubo varios encuentros en otros congresos donde realmente se tocó el tema de la limpieza, pero específicamente estábamos trabajando antes de COVID con un documento sobre limpieza institucional que vamos a ver si lo podemos terminar para poder compartirlo en los próximos meses. Muy bien, y para ir terminando, una pregunta de alguien que nos está escuchando, habló con nosotros hasta minutos antes de este webinar, porque va a tener un webinar en la SADI el viernes que tiene que ver con COVID y personas mayores, la doctora Miriam Rosenek, que nos pregunta en brotes geriátricos cuando los pacientes comparten habitación y dos de ellos estuvieron en contacto, ¿se puede a ellos sí cohortizarlos dejándolos en la misma habitación que compartían antes? Si compartían habitación, o sea, si no fue un contacto aislado, sino que realmente compartían habitación, se los puede cohortizar en ese caso, porque venían ya compartiendo, no lo estamos exponiendo a un nuevo riesgo, ¿no? Y a ir a estudiarlo. Pero siempre, como mensaje, es a los casos sospechosos, aislarlos solos y no cohortizar cuando son sospechosos, sí cuando son confirmados. En los casos de geriátricos tenemos ese riesgo, digamos, de decir, bueno, por ahí uno de ellos se infectó y el otro no, y por ahí al cohortizarlo yo lo estoy disponiendo a la otra persona, ¿no? Pero si vienen conviviendo y vienen compartiendo la habitación desde hace mucho tiempo, se los puede cohortizar hasta hacerles el estudio. No es lo ideal y lo recomendado siempre es a sospechosos cohortizar en forma separada, o sea, cohortizar, aislar en forma separada, perdón. Totalmente de acuerdo. Bueno, y la última pregunta para Miriam también, insistimos, en 48 horas nomás la vamos a tener en este mismo encuentro. En caso de un brote en un geriátrico, y siendo que la expresión de síntomas en los pacientes mayores es más difícil de definir, ¿tiene más sentido hisopar a los contactos estrechos aún sin síntomas típicos? En este caso, a los 3 días o más tarde, ¿y a quiénes? Sí, yo en esos casos hisoparía más sabiendo encima que son una población de mucho riesgo, hay que hisoparlos. Como decíamos recién, la recomendación de Naciones entre el 12 y 14 días, inclusive en algunos casos, si creemos que el contacto con la persona enferma fue persistente, pero no lo podemos definir como un día, sino en los casos de instituciones cerradas como geriátricos, el contacto es muy difícil de definir cuándo fue el momento de la exposición. Inclusive lo que en algunos casos están haciendo es hisopar en el momento en el que yo lo determino como contacto estrecho y volverlo a hisopar el día 14 para asegurarme ese margen de que se positivice, ¿no? Pero sí está recomendado el estudio de los pacientes asintomáticos que sean contacto estrecho, ¿no? Hay que evaluar bien la definición de contacto estrecho y poder analizar bien cada una de las personas que puedan haber estado expuestas. Sí, Ángel. se ha usado mucho de esto de poder hacer hisopados en menos de las 72 horas en instituciones geriátricas como para poder definir cuánto era, porque como no se conocía el tiempo de exposición, poder saber si los pacientes eran positivos o negativos. Pero si son contacto estrecho, como dice la doctora, sería recomendable hacerlo también al finalizar los 14 días de tiempo de exposición. Bueno, es todo por hoy. Amigos, María Paula, gracias por compartir este espacio. Qué lindo, nos encanta en la SADI poder estirar el mapa, ese mapa que tristemente a veces pareciera circunscrito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que para nosotros no es así. Así que cuando más lejos lleguemos con todos nuestros socios y nuestros miembros en cualquier rincón de nuestro territorio nacional, será siempre un gusto y además una obligación. De ampliar el mapa, ampliar las visiones y ampliar las miradas. Por eso, personalmente, en vos, María Paula, y en todos tus compañeros, muchísimas gracias por tu tiempo, que valoramos mucho. Has visto esto que te decía,
tenemos casi 470 comentarios en Facebook. Quédate tranquila que no te los vamos a mandar. Una treintena de preguntas también, solamente de personal médico. Esto tiene que ver con lo valioso de tu charla, la de tus colegas en cada encuentro como estos, así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Y en tu persona, Ángel, algo que siempre reflexionamos, sobre todo en este último tiempo, de cara a la sociedad, cuando se pregunta qué hacen los infectólogos, qué hacen por nosotros. Bueno, allí los tienen, desde Salta, ayudando a otros médicos a curar mejor y a curarse ellos, desde algún rincón del centro de la capital, Ángel todavía en su lugar de trabajo, curándolos y trabajando por todos nosotros. Acá lo tienen, muy cerquita, ustedes lo pueden ver, lo han visto en imagen. Gracias, María Paula, gracias, Ángel, gracias a los laboratorios Gador por acompañarnos en esta cita. Será hasta el próximo encuentro. Queda grabado este material, lo pueden compartir, lo pueden ver en nuestra red social. Será entonces, como lo dijimos, hasta el viernes para ver COVID y personas mayores, y seguiremos así mientras la pandemia lo dictamine. Gracias otra vez, María Paula. Gracias, Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, un honor. Muchas gracias por la participación.